Bueno, vamos a cambiar absolutamente de tema. Hay mucha preocupación en el mundo de la agroindustria con respecto a las repercusiones de la sequía. Y se habla mucho de cómo repercute la sequía con respecto a lo que son cultivos, ¿no? Exportación de soja, de granos, cómo repercutió negativamente en la balanza comercial. Atribuyen todos los males de la economía a lo que fue la sequía, ¿no? Primero fue la pandemia, después fue la guerra, y ahora fue la sequía. Pero hay una parte de lo que no se está hablando en este momento que tiene que ver con la cantidad de animales que están muriendo, sobre todo en el norte de nuestro país, la zona de Corrientes, producto del clima. Vamos a hablar con Paulina Lescano, que es ingeniera agrónoma especialista en el mercado del agro. Paulina, Horacio Cabac, soy junto a Ali Cabrera. ¿Cómo estás? Hola Horacio, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muchas Muy gracias por conversar un rato con nosotros. Contame qué es lo que está pasando con respecto al clima y cómo afecta a las vacas. Bueno, perfecto todo lo que dijiste sobre cómo afecta a la economía de nuestro país. Realmente es así de importante. Y lo que está pasando ahora con los animales nos pone, digamos, de sobreaviso de lo terrible de la sequía, porque fue hace, digamos, todavía no terminó y Sí. estamos viendo efectos de... ¿Me escuchás bien, Horacio? Sí, por supuesto. Perdón. Estamos viendo efectos de hace unos meses y que pueden seguir en los próximos meses. Lo que está pasando es que debido a, digamos, a esta sequía que estamos hablando, las napas de agua están muy abajo, entonces se sumó lluvias durante el mes de mayo que hicieron que, digamos, los verdeos o los cultivos que se siembran para darle de comer a los animales hayan concentrado mucho una sustancia que son los nitratos, que en concentraciones normales no generan ningún problema, pero al estar concentrados por este efecto de sequía y muchas lluvias en mayo, hizo que sea tóxico para los animales. Mirá vos. Bueno, y eso... Ok, Sí, está buena la explicación, porque si uno se queda con el título, uno puede llegar a pensar, bueno, hay sequía, no tienen que comer los animales, pero en realidad lo que está pasando es que están intoxicándose por la acumulación de estos nitratos en lo que comen. Exacto, digamos, hay distintas situaciones, ¿no? Sí. Hay zonas en las cuales la sequía nunca se fue y se mueren por falta de alimento. Sí. El caso puntual que estamos hablando ahora es por una situación de intoxicación que tiene, digamos, su raíz en la, digamos, como efecto de la sequía, Claro. pero con lluvias, con bastantes lluvias en el mes de mayo que hicieron que, digamos, que esos pastos o esos verdeos tengan una alta concentración de esos nitratos. Mirá vos. Y esto, digamos, y eso se tornó tóxico. Ajá. ¿Y esto afectó a mucha cantidad de animales? Sí, este caso puntual eran más de, esto estamos hablando de Corrientes, eran más de 200 animales de vaquillonas, que si vos lo mirás en el número total a nivel país, no es digamos, importante, para el productor es terrible. Sí, por supuesto. Porque imagínate que cuando vos mencionabas recién que siempre hablamos de los granos y demás, en los ciclos agrícolas, capaz que, no sé, desde que se decide sembrar hasta que se cosecha, pasa mínimo 7 meses, 8. En el caso de todo lo que es hacienda, estamos hablando de procesos que duran mínimo 2 años. Entonces, el daño es terrible para el caso del productor. Claro. Y escúchame, y esto es una cuestión, digamos, estas intoxicaciones o estos niveles de nitratos que se están encontrando, ¿solamente están afectando estas regiones de Corrientes o es una cuestión que se está empezando a ver en toda la zona? No, por ahora, digamos, se ha visto en este caso y, entre comillas, podemos decir que se pueden tomar medidas para evitar que eso pase, ¿no? Hay especialistas como el INTA, suponete, y otros organismos veterinarios y bueno, especialistas que lo que hacen es aconsejar medir esa concentración de nitratos en los verdeos, en el pasto, digamos, y entonces en base a eso se hacen distintos manejos. O se mezcla con otros alimentos, o se los hace entrar al lote sin que estén con muchísimo hambre. O sea, hay distintas cosas que pueden prevenir esta situación si se toman mediciones anteriores, ¿no? Paulina, este tóxico que estás comentando, que son los que consumieron las vacas, ¿qué pasa con la siembra? ¿También puede repercutir ahí? ¿Puede haber algún tóxico cuando nosotros después los terminamos comprando? ¿Además puede pasar por otro lado? Además de lo obvio, ¿no? Que estamos viendo, las vacas murieron por esta causa, pero digo, hay cosas que no son tan obvias o que no se ven tanto.
No, yo creo que no. Hoy en día, digamos, esto podemos decir que es algo puntual en este caso y que se puede, entre comillas, controlar. En respecto a la alimentación humana, hoy en día se toman tantas medidas y hay tantas, digamos, cosas a tener en cuenta para que la producción sea, por un lado, sustentable, o sea, que no se afecte el medio ambiente, y por el otro lado, que sea sano para el consumo humano, que no ocurre esto, o sea, no va a ocurrir, no es algo que ocurra habitualmente. Si ustedes escuchan las noticias, nunca ha habido un caso de intoxicación de humanos por una situación así, ¿no? Uh-huh. Bien, y escúchame, ¿y el pronóstico del tiempo en el mediano plazo qué indica? Bueno, supuestamente ya entramos, o sea, se terminó la niña, que era lo que generaba la sequía, y pasamos a un niño, que es el que traería más lluvias. La realidad es que trajo lluvias, digamos, muy en todo lo que es del centro este del país, que justamente genera esta situación que estamos comentando recién con las lluvias de mayo, en este caso en Corrientes. Pero para todo lo que es el centro oeste del país, estamos en una situación que podemos decir que sigue siendo de sequía, o sea que es muy preocupante, porque en relación a lo que vos comentabas de la economía, y para el nuevo gobierno, muchas esperanzas estaban puestas en la cosecha fina, que es el trigo, en diciembre. La realidad es que se sembró mucho menos y hay preocupación de cuánto realmente vamos a cosechar. Las expectativas de lluvias, que es tu pregunta, es que lleguen a partir de septiembre-octubre y tengamos una buena cosecha gruesa, que es maíz, soja y demás. Pero lo que es trigo, que es lo que entraría en diciembre, estamos preocupados, digamos. Uh-huh. Y con respecto a este fenómeno que estábamos conversando, ¿no? Esta cantidad de animales que han muerto, o sea, calculan aproximadamente 240 vaquillonas en la zona de Corrientes, producto de esta acumulación de nitratos. Para combatir esto, ¿conviene que llueva o conviene que no llueva? En realidad no, conviene que llueva siempre. Sí. No, o sea, conviene que llueva para que haya alimento y demás. Sí. Lo que se tiene que hacer cuando, digamos, yo no soy especialista digamos, en manejo de animales, pero sí lo que escucho de los especialistas es que hay que, sabiendo estas condiciones, tomar distintas medidas para prevenirlo. Entonces, por ejemplo, en este caso puntual, eran dos cultivos que era raigras y avena, entonces se aconseja con estos casos particulares, sembrar otro verdeo adicional, como para que vayan rotando y no coman solamente estos. Claro. Reemplazar esta alimentación, digamos, por otras cuestiones. Uh-huh. Te diría que las lluvias siempre son bienvenidas, así que necesitamos que llueva. Ok, perfecto. Que llueva y que busquen la forma de alimentarlos de otra manera, pero siempre y cuando que llueva. Paulina, te agradezco mucho por tu tiempo. Gracias por explicarnos todo esto. Hasta la próxima. Era Paulina Lescano, que es ingeniera agrónoma y es especialista en mercado del agro.